Hola, ¿qué tal? Abrimos de nuevo este espacio ADN Líder que desarrollamos en este marco fantástico como es el despacho de Devesa Abogados, que nos ha cedido amablemente sus instalaciones. Aquí estamos rodeados de obras de arte y vamos a hablar de otro arte también, que es el arte de convertirse en un líder. Hoy lo vamos a hacer con Ginés Cortés, CEO de Emanantial. ¿Qué tal, Ginés? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. Bueno, pues un placer tenerte aquí. Sabes que abrimos este espacio porque queremos conocer a la persona y al empresario a partes iguales. Queremos que os abráis y nos contéis cómo está sucediendo con episodios anteriores, pues cómo ha sido ese trayecto, ese camino hasta llegar a convertiros en los empresarios, las personas, los líderes que sois ahora, todo a partes iguales. Porque es un camino muy duro, es un camino donde siempre encontramos muchas satisfacciones, mucha motivación, ponemos mucha pasión, pero también hay momentos en los que la cosa se pone difícil y ahí es donde realmente vemos dónde está esa madera del líder, ¿no? Si el líder sobrevive o si el líder se viene un poco abajo. Y para eso tenemos que empezar desde el principio, Ginés, y queremos conocer tu historia. ¿Qué estudiaste, Ginés? ¿Para qué te preparaste? ¿Cuál era tu sueño en ese momento en el que todos tenemos que decidir qué vamos a ser de mayores? ¿Cuál fue el sueño de Ginés Cortés cuando tuvo un día que decidir a qué se iba a dedicar? Es curioso, ¿eh? Y además hace poco estuve en un evento y lo comentaba con un compañero de mesa. Mi origen no viene nada relacionado con la parte de empresa. Mi origen empezó en el mundo sanitario, yo empecé en la parte de la parte médica y enfermera. Y de hecho estudié enfermería en la Universidad de Alicante y durante 11 años de mi carrera profesional inicial los desempeñé trabajando en hospitalaria, en diferentes áreas dentro del marco hospitalario. Pero en el ámbito vocacional es muy importante. Sí que es verdad que detectas y descubres la pasión por las personas y el trabajo en organización y en gestión. Y de hecho los últimos años empecé como supervisor y dirigiendo equipos y detecté que necesitaba un ámbito diferente, un ámbito mayor. Y ahí es donde volví otra vez a las clases, a las aulas, a la Universidad de Alicante, que es el alma mater, y también en Madrid, y luego empecé a formarme en empresariales. Estudié empresariales y ya me incorporé en un grupo americano, una empresa americana, donde fue el origen y donde aprendí muchísimo de lo que hoy en día pues aprovecho o intento aprovechar, por decirlo así. Hacemos un inciso en esta parte porque fíjate que a veces somos demasiado reacios a dar lo que yo llamo el volantazo, ¿no? El volantazo a tu vida. Y realmente no somos las mismas personas en todo momento, vamos cambiando, vamos evolucionando y lo que a lo mejor quieres a los 20 no es lo que quieres a los 30 y no es lo que quieres a los 40. Nos transformamos, pero claro, es un momento en el que tienes que despedirte de una versión y toda despedida es dolorosa para dar la bienvenida a tu nueva versión. Y eso implica cambios y los cambios siempre dan mucho miedo. Pero es verdad que deberíamos, no sé si estás de acuerdo con esto, desmitificar el hecho de que podamos cambiar, de que lleguemos a un lugar y sin ningún tipo de complejo digamos, aquí no era, o aquí era, pero ahora mismo ya no es, y ahora pues voy a dar ese volantazo. ¿Es lo que te pasó? Totalmente de acuerdo. Mira, hay un cambio en la gestión de talento en las organizaciones que ya ha llegado y está más presente que nunca. Uno, por la parte generacional, otro porque las personas han entendido eso que acabas de comentar, que es muy importante, y es que los proyectos profesionales tienen un inicio y un final. Y no necesariamente el final es un final de punto y final, sino que a veces es haber terminado hacer un paréntesis o haber terminado un espacio y volver a incorporarte a lo mejor a ese mismo proyecto en otro momento para poder seguir avanzando, seguir aportando valor. Cuando hablas con grandes profesionales del sector de la parte de reclutamiento, selección, gestión de talento en empresas europeas, muchos ya desde hace 10 años ya hablaban
de cómo el talento se iba a comportar en las organizaciones en nuestros días, a fecha de hoy. Y ese talento, lógicamente, ya no lo ve como el hecho de voy a incorporarme en esta empresa y voy a estar mis 35, 40 años de vida profesional desde el principio hasta el final. El talento que se incorpora ahora, y es una de las dificultades que tenemos en las organizaciones, lo hacen siempre que haya crecimiento, siempre que haya reconocimiento, siempre que haya valor, siempre que el valor sea bidireccional, valor añadido para ese talento y valor para la organización. Y esto es lo que ocurre y que antes se veía como algo extraño, cuando alguien giraba ese timón y cambiaba su rumbo o hacía algo, porque veníamos con una faceta predefinida. Es decir, yo tengo 55 años y yo recuerdo que casi salíamos con unos principios y unos valores muy arraigados, donde venían el pack, el matrimonio, el coche, la casa y, a ser posible, los hijos prácticamente con las edades ya diseñadas, ¿no? Es un poco, venía así, ¿no? Hoy en día hablas con la gente joven y esto no lo tienen en su línea de trabajo. O lo tienen, pero lo tienen de una forma distinta. Quizá más abierta. Sí, más... correcto, más flexible. Más flexible, correcto. Nosotros a los 20 y tantos teníamos que tenerlo todo definido, teníamos que tenerlo todo estructurado, todo muy atado, y quizás eso condicionaba en la disposición al puesto de trabajo y a la organización que te incorporabas, porque siempre veías cuánto podías crecer dentro de la organización y cómo esa organización se iba a comportar contigo. Hoy en día es distinto y totalmente de acuerdo contigo. El talento tiene un comportamiento que tenemos que entender para poder hacer que nuestras organizaciones ahora mismo aprovechen ese nuevo talento y lo puedan utilizar de una forma correcta. Si no, estamos perdidos. Entonces llega un momento que vuelves a las aulas Sí. a estudiar empresariales. Correcto. ¿Qué edad tenías entonces? Pues tendría unos 30 y tantos años largos. Me encontraba con compañeros y compañeras de 18, 22 más o menos, pero hay una parte de mi vida que siempre la he mantenido y ahora la sigo manteniendo como docente a veces y a veces como alumno, y es la de continuamente tener un aprendizaje. O sea, tener un aprendizaje siempre de forma continua creo que es fundamental. Y lo estamos viendo con el tema de la tecnología, el tema de la IA, el tema de la gestión de personas y de talento, la relación de comunicación. Son muchos factores que no se quedan estáticos, que hay que estar continuamente entrando y saliendo para comprender cómo poder aprovechar el máximo de cada una de esas áreas. Hoy en día hablan de organizaciones que no tienen un plan de comunicación o que no tienen un área de desarrollo de talento, o que no tienen una de innovación, o que no tienen una de tecnología. Por pequeña que sea una organización, todo tiene que tener cabida. Más allá de que tengamos ese hombre orquesta o esa mujer orquesta que muchas veces hace muchas cosas de la mejor forma posible, las organizaciones tienen que ser muy transversales. Y el aprendizaje, tanto yo en mi caso personal, para mí ha sido fundamental siempre. Y he ido constantemente a la Universidad de Alicante, a la Universidad de Murcia, en ESIC también, que me he formado en varias áreas, en EDEM, en fin, en diferentes escuelas, y creo que es fundamental. Además, en la Comunidad Valenciana tenemos muy buenos centros de enseñanza de docentes a nivel de escuelas universitarias. Hemos tenido Fundesem muchos años, hemos tenido centros con mucha cercanía que han aprovechado y han traído mucho conocimiento, que creo que también eso de alguna forma ha aportado valor a las empresas de la provincia. Y comienza tu etapa empresarial. Uh-huh. ¿Por dónde comienza esta etapa? Pues yo ¿Qué te dicen en casa cuando tú decides darle este giro importante? Porque al final es un giro importante a tu vida, a tu carrera, a tu destino, a tus destinos, a tus proyectos que imagino que tendrías ya dibujados. Vaya por delante que para mí, y lo comentaba con esta persona ayer, hay una parte vocacional fundamental en el mundo sanitario que, bajo mi punto de vista, creo que no se está valorando de la forma adecuada, y es una lástima que solo aplaudamos cuando hay una pandemia o cuando hay un reconocimiento puntual. Cierto. Creo que la labor es fundamental y es algo que nos toca de cerca cada vez más, porque nos toca con familiares cercanos, nos toca con momentos de crisis en los que tenemos que acudir a ellos, y el carácter vocacional es vital. Yo la vocación creo que la tengo por dentro todavía, por el tema de ayudar, que me encanta ayudar a las personas, Sí. y por el tema de estar siempre cerca de quien necesite mi apoyo. Pero también es cierto que
En la parte empresarial he encontrado otro tipo de desarrollos que no encontraba en el mundo sanitario. Se sigue todavía hoy en día hablando con algún conocido, algún compañero de carrera. Me comentaban que la productividad se paga en términos prácticamente de risa, o las guardias, por ejemplo, en medicina son obligatorias y están muy por debajo en temas económicos a lo que debería ser reconocimiento para ellos, ¿no? Entonces, en el mundo empresarial sí que tienes esa capacidad y esa posibilidad de desarrollar tu carrera profesional de una forma mucho más propia, por decirlo de alguna forma. Y eso es lo que yo me planteé. Yo siempre digo que a mí me marcó mucho cuando me incorporé en la primera etapa en esta empresa americana. Me dieron un famoso policy book, que para mí aquello era como una rotura de esquemas. Y lo que me sorprendía, y hoy en día todavía sigue vivo, es que me indicaba si me podía cortar el pelo hasta dónde, qué tipo de altura tenía que tener las patillas, qué color eran los trajes que recomendaban, ese tipo de cosas que veíamos como marcianas y que luego entendías como una empresa con más de 100 o 180.000 empleados en todo el mundo Claro. necesitaba tener una estructura, una cultura y un reconocimiento allá donde fueres exactamente igual, ¿no? Y eso a mí me marcó y me definió que esa cultura en cualquier organización, sea del tamaño que sea, tiene que estar muy, muy visible y muy comprendida y compartida por parte de todos los miembros. Entonces, son aprendizajes que vas incorporando. Y te preguntaba yo Ujú. antes de esto, tu entorno, porque a veces es muy importante, bueno, siempre es importante lo que opine nuestro entorno y nos marca de una manera o de otra, pero a veces cuando decides darle ese giro a tu vida, a tu profesión, pues tus amigos, familia y demás, siempre tienes el perfil más, bueno, a ver ahora dónde te vas a meter, o el perfil, venga, vamos ve adelante con Para mí el, ¿Cómo fue para ti este momento? para mí el máximo apoyo y reconocimiento, y es mutuo, siempre ha sido el de mi esposa. Es decir, en su momento siempre nos hemos apoyado, pero creo que el apoyo que he recibido por parte de ella ha sido mucho mayor que el que en ocasiones quizás yo haya podido estar por viajar, por estar en otros contextos, otras cosas. Y a veces haciendo pequeñas reflexiones lo entiendo, ¿no? Que no puedes hacer muchas cosas o tomar muchas decisiones si no tienes a tu lado una persona que realmente entienda, comprenda, comparta y apoye. Y yo creo que con eso yo tengo la gran suerte y la gran ventaja de tener esa persona a mi lado, ¿no? Que no solamente es tu pareja, sino que además es una persona que es amiga, una persona con la que puedes hacer muchas cosas. Eso yo creo que para mí es la clave que me ha ayudado a tener la situación que puedo tener hoy en día, que gracias a Dios es muy positiva. Es fundamental, absolutamente. Hay gente que se siente muy cómoda dentro de lo que llamamos la zona de confort y gente que es todo lo contrario. Su zona de confort precisamente es fuera de la zona de confort. Correcto. ¿De cuáles eres, Ginés? Yo creo que a mí no me gustan los extremos y no me gusta el blanco y el negro. Me gusta toda la escala que hay en medio y me gusta moverme. Yo, por ejemplo, el tema de la escala, la zona de confort, yo creo que es como una escalera y es un rellano de esa escalera. La zona de confort puede ser para tomar respiro y seguir subiendo, o para reflexionar todo lo que has subido y si quieres volver a bajar o volver a hacer otro ritmo o lo que sea. Yo no creo, y un poco por el inicio, ¿no?, de mi carrera, yo no creo que tenga una zona de confort específica o estructurada. Tampoco me he sentido cómodo en tener una zona de confort. Me siento más cómodo reflexionando, valorando, escuchando muchísimo a las personas con las que me rodeo, intentando comprender. A veces abuso del silencio, y me encanta cuando tengo espacios como este para poder hablar, pero reconozco que es muy importante entender que no podemos estar sujetos tampoco a lo que nos recibimos desde fuera en cuanto a estás en una zona de confort o estás en una zona de activación. Cada persona tiene su ritmo, su velocidad, su sincronía, su espacio. Yo no me he dejado influir y lo he intentado con mis hijas, que me encantan, son dos personas maravillosas, y para mí lo más importante ha sido siempre intentar inculcar la autonomía, y no la autonomía para que puedan hacer lo que quieran, sino para que tengan criterio y tengan capacidad de toma de decisiones. Entonces, al final,
yo tengo muy claro desde hace muchos años, mi padre falleció hace 10 años, eh, y desde ahí hubo un break en el que entendí que mi papel aquí ya era empezar a ayudar a otras personas que tenían que estar mucho más tiempo que yo. Entonces, es fundamental que esas personas al menos tengan esa capacidad y esas habilidades y esos requisitos que necesiten para tomar esas decisiones. Entonces, mi papel aquí es trabajar para los demás en ese sentido. Es que no lo veo de otra forma. Me cuesta a veces y es verdad que es difícil explicarlo, pero creo que tiene mayor sentido hacerlo de esta forma. Es decir, no darles el guión, sino darles el cordel, la pluma y enseñarles a poner las primeras letras. Sí, quizá. dicen no desde comer y dejarles enseñar una caña de pescar, ¿no? Bueno, no sé si será la frase, pero sí que es verdad que muchas veces valoro qué tipo de acción toman cuando se ven en una situación en la que tienen que reflexionar. Para mí ese es el matiz. Con los equipos en las empresas pasa exactamente igual. Y ahora hemos crecido muchísimo en la estructura de Manantial y a todos y cada una de las personas que entran, y además ha habido incorporaciones con 50 y tantos y muy cerca de 60, y me siento muy cómodo con esas incorporaciones porque tienen muchísima evidencia, muchísimo talento. Siempre he intentado que entendieran y comprendieran cuál era el objetivo principal del proyecto, que entendieran cuál era su papel dentro de ese objetivo y que supieran, como bien has dicho antes, que podía estar acotado en el tiempo o no, pero que el tiempo que estuvieran dedicados a ese proyecto tenían que estar con el máximo de la dedicación que pudieran tener. Con la familia pasa igual. Al final habrá momentos en que mis hijas pues tendrán que ir a viajar o vivir fuera o hacer tomar sus decisiones, y yo tendré que intentar comprenderlo, por mucho que me duela o por mucho que me guste tenerlas cerca o de estar más próximo, ¿no? Pero creo que eso es fundamental, y hacer ese ejercicio con tiempo te ayuda, a mí me ayuda, a luego no tener más dolor, porque claro, cuando vienen los cambios de golpe, a todos nos duelen de golpe, que es un poco La verdad es que así es, al final tienen que volar, pero es importante haberlos preparado para que vuelen con ese criterio, ¿no? Y bueno, pues por ahí hemos pasado todos y todos pasaremos, así que Así es. así hay que hacerlo. Vivimos en una era de las etiquetas, algo que es muy negativo en la mayoría de los casos. Se etiqueta absolutamente todo, y en este caso se está incidiendo especialmente en los últimos tiempos en etiquetar a las generaciones. Correcto. ¿Tú percibes un cambio generacional? Ya no te digo acorde a las etiquetas, porque de entrada yo descarto cualquier tipo de etiqueta. Creo que no podemos meter a todo el mundo en un mismo saco, pero en ninguna faceta de la que hablemos. Pero desde el criterio positivo, ¿tú percibes algún cambio significativo en esta generación y en la tuya, por ejemplo, la nuestra? La socióloga es mi mujer, pero yo te diría que, y por lo que he podido entender en algún foro, el problema es que las generaciones viven mucho de lo que vienen de las generaciones anteriores. Es decir, allá donde fueres haces lo que vieres en muchas ocasiones, y eso te marca a nivel de perfil, de persona y de cultura. Es mi opinión. ¿Qué ocurre con las nuevas generaciones? Ha habido generaciones que han sufrido, como pasaría con nuestros padres, para poder optar a cierto tipo de cosas que nosotros hemos tenido más facilidad para poder llegar a ellas, y eso mismo pues ha pasado con otras generaciones, que han dado más facilidades para que generaciones más jóvenes accedan pues a estudios o a bienes económicos o a recursos o a otras cosas, ¿no? Yo creo que poner fáciles las cosas no es bueno ni malo, simplemente tiene una velocidad. Y yo creo que lo importante ahí es entender el contexto de las personas con la velocidad a la que van las personas. Yo me he encontrado personas que en momentos de su vida parecía que estaban totalmente perdidas, y años después esa misma persona
estaba desempeñando un papel de responsabilidad o un papel de coordinación o de colaboración y lo hacía maravillosamente bien. Con lo cual, esa etiqueta que tú dices, ya no solo a nivel visible o a nivel estético, a nivel de identificación, lo único que hace es, para mí, intentar ponerle unas puertas a algo que es inviable. Y es el cómo nos intentamos defender ante los demás, poniéndole esa etiqueta para comprender cosas. Bajo mi punto de vista. La etiqueta a mí no me ayuda. Si acaso nos intenta dar visibilidad o nos intenta dar comprensión de lo que no entendemos. Es decir, etiqueto para decir tengo seguridad con esto. Y entonces al tener la etiqueta, como ya veo la etiqueta, pues bueno, tengo unos parámetros en los que me siento confortable. Yo una gran parte de mi carrera ha sido en la parte de personas. Estuve muchos años trabajando en InfoJobs, tuve la gran suerte de aprender mucho con ellos en diferentes ámbitos, nacionales e internacionales. Y a mí me rompía la cabeza, te hablo del año 2014, 2016, cuando me iba a contratar gente que venía de la Sorbona, por ejemplo, y yo venía con mi estructura es que es un trabajo fantástico, muy bien categorizado, con muy buenos salarios. Ya en Barcelona se pagaba muchísimo mejor que en la provincia de Alicante. Y gente muy joven me decía, no, si yo vengo para aprender esto, y vengo durante este tiempo para hacer esto, y luego me iré a otra empresa que ya estoy viendo con 2 años vista lo que hay. Mentalidad completamente Totalmente diferente. A mí me ayudó mucho salir del área o de la zona de lo que era la provincia, la región, Sí. y empezar a ver movimientos tan importantes como en Barcelona hace 15 o 20 años, que estaban a una velocidad diferente a la nuestra. Lo difícil también ha sido intentar traer eso aquí o intentar ver cómo aquí pasaban los años y eso no llegaba o costaba llegar, ¿no? Y a veces todavía te encuentras que vas a buscar talento y el talento no tiene fisonomía, ni fisiología, ni talento es talento. Y es algo intangible en cierto modo hasta que se pone en marcha. Entonces, encontrarte una persona que es retraída y que no tiene necesidad de relacionarse con más personas, pero que hace un desempeño tremendamente importante, si es lo que necesitas, adelante con ello. Claro. Lo que no puedes es intentar cambiar ese talento y hacer que esa etiqueta, bueno, si es una persona retraída, como no se comunica, no me sirve. No, el objetivo es otro distinto. Pero a veces no comprendemos muy bien qué es lo que estamos haciendo. Claro. Quizá a lo mejor no es tanto la capacidad, sino dónde ubicar a esta persona para que desarrolle al máximo sus capacidades. Y eso es parte del trabajo del líder, ¿no? Ginés, en Emanantial tú diriges un equipo grande de gente y me imagino que te encuentras con esto a diario, pero cuéntame, ¿cómo es tu día a día en Emanantial y cómo llegaste a Emanantial? ¿Qué te aporta Emanantial? Me aporta muchísimas cosas, me aporta mucha innovación, mucho descubrimiento, me aporta mucho conocimiento, me aporta muchas relaciones, que es muy importante también. Y si te parece, mira, empiezo yo llego a Emanantial porque, Emanantial pertenece a un holding de empresas donde la matriz principal se llama Renoveduch, desempeña lo que es la reforma, concretamente la reforma dentro del cuarto de baño, y concretamente en 24 horas. Una cosa que solo se le puede ocurrir a una persona que hoy en día solo tiene 40 años y que llama la atención, que además para mí ha sido una de las personas que más me ha motivado y más me ha inspirado, porque yo lo conocí con 20 años. Y cuando lo conocí hace, ya ni me acuerdo, a mí ya me generó una incertidumbre, una sensación de que ahí se estaba fraguando algo y estaba pasando algo, y que esa persona tenía un futuro muy potente. Durante los años seguimos colaborando indistintamente de que yo estaba en otros proyectos, y siempre había una tónica común en la que teníamos que coincidir en algún momento. Hace cerca de 8 años, 9 años, yo me incorporo en el grupo, después de un proyecto en el que regreso a Alicante, me incorporo en el grupo Renoveduch. Son 8 empresas y Renoveduch, para poder hacer las reformas, se dio cuenta que necesitaba fabricar platos de ducha, que era un activo que consumía mucho. A fecha de hoy se hacen 7.800 reformas cada año.
en 10 delegaciones en toda España, y eso tiene un valor muy importante. Entonces, bueno, pues en cabeza de un fundador con esta actitud, se decide crear la empresa más avanzada y más importante del sector. Y se crea una marca que se llama Nuovo, que fue referente en el ámbito nacional e internacional, porque estuvimos comercializando productos en 29 países, y que en un momento dado diferentes fondos de inversión pusieron su foco en esta empresa. Yo me incorporé en esa empresa, junto con el grupo, ayudé en la transición del proceso de venta y luego me mantuve dentro del fondo de compra durante los siguientes 3 años para desarrollar el cambio de transformación cultural, lo que era la consolidación de diferentes marcas, etcétera, etcétera. Bueno, termino ese proyecto, me incorporo en un proyecto de una empresa reconocida aquí en la provincia de Alicante para una transformación de cultura, con un periodo acotado más o menos, de unos 2 o 3 años, y siempre con el objetivo de generar una línea de negocio dentro del grupo que fuera realmente sostenible. Y no hay nada más sostenible que trabajar con agua, porque además es fundamental para todos y todos de alguna forma tenemos que beber agua. Entonces el fundador siempre pensaba, Daniel, que es la persona que es la propiedad de este grupo, siempre pensaba que tener algo que realmente fuera sostenible y que su mensaje fuera no vacío o no con ciertas lagunas, sino algo que realmente pudiéramos apoyar, tenía que ser una realidad. Y se creó hace 3 años, prácticamente 2 años y medio, se creó Emanantial. La primera etapa de Emanantial se hizo en base a estudios de mercado, información, temas sectoriales, etcétera, etcétera. Y desde hace un año y medio aproximadamente, pues ya empezamos con todas las pruebas, desarrollos e integración en el mercado. Y sí que es verdad que he seguido ayudando a la empresa a incorporar talento, aunque no estaba dentro de la empresa. Y en esta última etapa, pues ya Daniel me dijo de incorporarme y liderar la empresa para poder hacerla firme en el propósito fundamental y también en los objetivos que tenía. Y en eso estamos ahora. O sea, ese ha sido un poco todo el recorrido que ha habido, así a grandes rasgos y de forma rápida, pero es así. En una escala del 1 al 10, si tuvieras que puntuar este momento de tu vida en el que te encuentras, en el lugar en el que quieres estar, más o menos, ¿en qué cifra nos movería? Si es del 1 al 10, el 11. El 11. Bueno. Si es del 1 al 10, el 11. Creo que lo que comentabas antes, a nivel personal, es un momento importante porque veo a mis hijas ya creciendo en niveles de autonomía importantes. A nivel personal con mi pareja, con mi esposa, perfectamente bien, muy a gusto, muy cómodo, muy no sé, no tengo palabras para describirlo. Y a nivel profesional es volver al origen, es volver a iniciar un proyecto, es volver a que alguien confíe plenamente en ti, en que alguien vea que puedes poner en marcha una marca tan importante como Emanantial en el mapa de las marcas de España, y que lo puedas hacer porque estás preparado para ello. Y eso ayuda mucho. Ginés, no nos queda tiempo. Ha sido un placer tenerte hoy aquí, conocerte un poco mejor, saber de tu trayectoria, de cómo has llegado hasta donde te encuentras en este momento, y sobre todo es un placer ver bueno, pues que se puede conseguir, que se puede llegar a conciliar todo eso y a tener una vida personal, profesional, plena. Y bueno, yo creo que salta a la vista que estás feliz, y eso nos encanta, y nos encanta sobre todo que hoy lo hayas compartido con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Igualmente, un placer.